Atención, atención. Silencio, silencio. Van a escribir la siguiente frase en una hoja de papel. Una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra Oigan, vez. la gracia de hacer planas es repetir una y otra vez una letra, una palabra e incluso una frase. Mejor dicho, que hayan muchas, que se multiplique lo que escribimos. A ver, un pato rojo, un pato rojo, un pato rojo, un pato rojo. Y unas veces copiamos re mal, pero nos damos cuenta y borramos y corregimos. Un pato rojo, un pato... ¿roje? Ay, no, es un pato rojo, eso sí, un pato... Otras, en cambio, ni nos damos cuenta de que se nos coló una letra. Ay, bueno, pero viéndolo bien, eso ni se nota. Un pato rojo, un pato rojo, un paro rojo, un pato rojo. Pero de vez en cuando ni nos damos cuenta. Y lo que escribimos termina siendo otra vaina. Un pato rojo, un pato flojo, un pato flojo, un pato flojo. Y al final esa sigue. Quedó esa frase. Un pato flojo, un pato flojo, un pato flojo. Ay, qué flojo ese pato. Oigan, los virus, como las planas, se repiten. Son copias y copias y copias y copias y copias y copias. Perdón. Copias de su material genético. Letras que componen sus instrucciones de armada. Nosotros, por ejemplo, también las plantas, las bacterias, pues tenemos un código genético. O sea, un genoma. Por ejemplo, este virus, el SARS-CoV-2, tiene aproximadamente 30.000 letras y en esas 30.000 letras está toda la información necesaria para que el virus pueda llegar a infectar a una persona o llegar a infectar a una célula, generar... Él es Juan David Ramírez. Yo soy profesor asociado en la Universidad del Rosario, dirijo el Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología. Cuando el virus infecta una célula, lo que está haciendo es aprovecharse de su maquinaria interna, utilizar organelos como los ribosomas, para multiplicarse, es decir, para hacer planas y planas de ese manual de instrucciones. Los virus, al tener genomas tan pequeños, como las 30.000 letras que conforman el ARN del COVID. Al tener tan poquitas letras, la probabilidad de mutación aumenta. Vean, para que tengan un margen de referencia, el tamaño de nuestro genoma son por ahí unas 6.400 millones de letras. La bacteria Escherichia coli, esta bacteria muy famosa, tiene unas 4.600.000. Y ojo, porque eso ya es pequeño. Las mutaciones no son más que errorcillos en ese código. Y aparecen porque en alguna parte se inserta una letra, desaparece otra o simplemente se intercambian entre ellas. ¿Se acuerdan de el Paco Cojo? ¿Se acuerdan del Paco Cojo? Y esto, vean, es algo normal. Las mutaciones son errores de tipeo, solo que aparecen naturalmente y algo muy importante, que se dan al azar. Porque existen un montón de moléculas importantes para que el virus se pueda replicar y esas moléculas se pueden equivocar y generar mutaciones donde no deberían haberlas. Y estas mutaciones o cambios prácticamente están ocurriendo en tiempo real. A la fecha hay más de 10.000 variantes de este virus SARS-CoV-2 y el virus que originalmente surgió en Wuhan en el 2019 es completamente diferente al virus que estamos observando actualmente. Como el que se transmite en Colombia, por ejemplo. Correcto, sí. Y pillen, esto es muy importante. Mientras más se transmita el virus, pues va a tener más oportunidades para mutar. O sea, mejor dicho, va a tirar los dados muchísimas veces. Es decir, va a aumentar la probabilidad de que en ese juego le salga un resultado que, en otras palabras, beneficie al virus y además pueda adaptarse. Cuando esto pasa, esas mutaciones se hacen más frecuentes y terminan por volverse dominantes entre los virus que están por ahí. Y esto pasa por la selección natural.
Y si ustedes se fijan, pues eso es lo que está pasando y hemos visto en los últimos meses. Mutaciones en ciertas regiones del genoma del virus que, digamos, le están haciendo la vida más fácil, porque además se están reflejando en su proteína de espiga. La famosa proteína de espiga, esa estructura que usa el virus para entrar e infectar nuestras células. Pues mutaciones que ocurren en moléculas importantes del virus que pueden aumentar su transmisión, pueden aumentar su infectividad y adicionalmente pueden desarrollar estrategias para evadir la respuesta inmunológica. ¿Qué hubo? ¿Cómo les va? Mi nombre es Efraín Rincón, también conocido como Efrito Refrito, mucho gusto. Extrañaba de verdad estar hablándoles al oído. Seguro que ustedes han escuchado todo este rollo sobre las variantes últimamente, ¿no? Y en particular sobre esta Delta, ¿no? La variante Delta, la que se está volviendo cada vez más dominante en el mundo y de hecho nos está haciendo vivir un déjà vu, o más bien un delta vu. Sorry, pero lo tenía que hacer. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta variante? Y de hecho, ¿qué hay detrás de las otras? Bueno, pues detrás hay bastante tela que cortar, eso sí. Entonces, por eso, y si les parece, les pido por favor que me acompañen en este shot. Curiosamente, yo dicto en la universidad un curso que se llama Ecología de Evolución de Enfermedades Infecciosas. Y en ese curso pues siempre hablábamos sobre la probabilidad de que surgiera una pandemia. Y siempre se volvía como algo utópico de que no, eso pasa cada 100, 120 años, nunca nos va a tocar. Y siempre en ese curso yo les decía que teníamos que estar preparados y que como país no estábamos preparados para una pandemia y que el planeta no estaba preparado para una pandemia. Y justo cuando Ramírez les decía eso a sus estudiantes, aparecen los primeros casos de SARS-CoV-2 en Estados Unidos, llegó a Brasil y los estudiantes entonces me dicen, ¿será que esto sí va a ser un serio problema de salud pública? Y yo muy jocosamente les decía, sí va a pasar y nos tenemos que alistar a terminar este semestre en remoto, pero pues yo siempre lo decía como, no creo que vaya a pasar dentro de mí, yo lo decía. ¿No les parece que el virus agarró por sorpresa a Raimundo y a todo el mundo? Y como dice Ramírez, pues nos cogió desprevenidos. Es que ¿quién se iba a imaginar que nos tocaría una pandemia? Eso era algo muy de película. Se había caracterizado el ébola, se había caracterizado Zika, se había caracterizado el SARS-CoV-1, el MERS, pero nunca un virus que había logrado tener una tasa de transmisión tan alta y que ha tenido una dispersión a nivel global. Y solo hasta que fue pasando el tiempo entre cierres, aperturas, tapabocas, distanciamiento social, sin esa vida que tanto estábamos acostumbrados a vivir, pues nos tocó ir aprendiendo más de este coronavirus. Y claro, mientras eso sucedía, pues estaban desarrollando las vacunas a velocidad pandémica para enfrentar al COVID. Mejor dicho, estábamos ya casi llegando a la tan anhelada luz al final del túnel. Y ahí íbamos hasta que... 7 de la noche, 2 minutos. Mucha atención que el presidente Iván Duque confirmó que la variante británica de COVID-19 está circulando en Colombia. Vamos de Luego inmediato de los análisis realizados, se encontraron 6 genomas correspondientes a la variante procedente del Reino Unido. Ya en la Florida se confirmó esta semana el primer caso de contagio con la variante sudafricana y ya son más de 100 los reportes de personas contagiadas con la cepa de Reino Unido. Aparecieron las variantes de preocupación. Primero fue la alfa, la B.1.117. Después escuchamos de la beta, la B.1.351. Llegó la gamma, la P.1 y últimamente la que está acaparando los titulares del planeta entero, la delta, la B.1.617.2. Chile se convirtió en el cuarto país en América Latina en confirmar la existencia de la variante Delta en su territorio después de Argentina, México y Perú. Las variantes aparecen porque tienen acumuladas varias mutaciones o cambios en su información genética. A algunas variantes las llaman de interés. A otras, como las que ya nombramos, las llaman de preocupación. Y les dicen así porque hay evidencia de que tienen un impacto en la población por ser más transmisibles, porque aumentan las hospitalizaciones o las muertes, o porque reducen la capacidad de nuestros anticuerpos para neutralizarlas, o simplemente porque se hace más difícil detectarlas. Y sí,
De hecho, hay datos que soportan que estas 4 variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, se pueden transmitir más fácil y hasta evadir la respuesta inmune. O sea, de todos los compañeros que estudiaron conmigo medicina, yo creo que soy la única que hice esta transición a la ciencia menos aplicada en la clínica. Les presento a Ana María González. Ella es una médica colombiana que se graduó de la Universidad Javeriana y después se especializó en inmunología en Estados Unidos. Y allá vive desde el 2001. Ahora está trabajando en una empresa gringa investigando en inmunoterapias contra el cáncer, en el desarrollo de vacunas y en tratamientos contra otros virus como el ébola. Desde hace unos 2 o 3 meses empecé a trabajar en el proyecto con los anticuerpos contra COVID. Y eso ha sido muy interesante. Como a muchas personas, al principio de la pandemia, Ana María vio esta vaina de color gris, o de color hormiga, o un color serio. Un miedo inmenso porque sabía uno más o menos para dónde nos íbamos y pues cada vez uno veía que los gobiernos ponían más y más restricciones, lo cual significaba que esto se estaba saliendo del control. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, acá en Nueva York, donde empezó. Ella, su esposo y sus hijas viven muy cerca de la Universidad de Nueva York, en unos bloques de apartamentos que están afiliados a esta universidad. Y estos edificios tienen más o menos unas, yo no sé, de pronto unas 2,000 personas en cada bloque y son 4. Y viven muchas personas mayores. Entonces, al principio de la pandemia yo me imaginaba que iban a haber muertos en los halls, que iba a haber ambulancias todo el tiempo, porque uno no sabe cuál era la intensidad de la rata de infección y de la falta de control que pues inicialmente el gobierno americano pues no tuvo mucho control sobre el inicio de la pandemia aquí en Estados Unidos. Con el tiempo, las restricciones, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, pues la situación se fue controlando y el panorama que pues ella se había imaginado, como a muchas personas nos pasó, afortunadamente no sucedió. Y claro, también sumó la vacunación. Ya hay un buen ritmo de pinchazos por allá y hoy más de la mitad de la población en Nueva York, por ejemplo, ya tienen las 2 dosis. Pero Ana María sigue atada a Colombia, principalmente porque aquí vive su papá en un hogar geriátrico en la ciudad de Medellín. Resulta que él sufre de diabetes e hipertensión, así que para ella las preocupaciones pues eran continuas. Más porque a principios de este tercer pico en ese hogar geriátrico hubo un brote. Y pues créanme que eso fue otra vez un sentimiento de terror para González, pues como el de marzo del 2020. Afortunadamente, su papá salió bien librado. Si se llegaba a infectar mi papá, no había hospitales en ese momento y muy probablemente no lo hubieran recibido porque hubieran probablemente priorizado a otras personas. Claro. Hubiera sido algo devastador, pero bueno, gracias a Dios pasamos esa, lo vacunaron con la vacuna de Sinovac, ya tiene 2 dosis y aunque sabemos que la protección es más o menos 50% contra todo tipo de COVID, pues sabemos que protege más o menos al 80% contra mortalidad, que eso es lo más importante. La pandemia es un juego largo y aunque hay momentos que parecen calmados, la amenaza del COVID sigue estando ahí. Sigue siendo latente y además es invisible porque no desaparece aunque nos acostumbremos, ¿sí saben? Y como muchos investigadores, Ana María pues sigue siendo precavida, incluso aunque ella y su papá pues estén vacunados, porque tener COVID todavía sigue siendo una posibilidad. Y lo sabe porque pues le ha seguido la pista al virus, pero también ha estado pendiente de estas variantes. Y es que resulta que las variantes de preocupación como la alfa, la beta, la gamma, comparten mutaciones que les han permitido transmitirse más fácil y hasta hacerse las de las gafas, pasar de agache ante algunas líneas de defensa de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, como sucedió con la variante alfa. La evidencia apunta a que ella es 50% más transmisible. Por ejemplo, vieron, haciendo estudios tratando de entender por qué
que la variante inglesa, la B117, se ha visto que es hasta 50% más transmisible, y lo que han visto es que parece que las mutaciones que tiene hacen que la proteína que se une al receptor que es expresado en las células blanco sea mucho más ávida esa unión. Piensen que la proteína de espiga del coronavirus es una llave y el receptor de la célula es una chapa. Pues con la mutación, la llave y la cerradura son más afines. ¿Se acuerdan de las planas? ¿Se acuerdan del pato ganso? ¿Se acuerdan de los dados? ¿Del azar? Pues cada vez que el virus se multiplica o se transmite es una oportunidad para mutar. Y de todas las veces que lo ha hecho, hay algunas que en particular representan un cambio favorable para el virus. Pero hay dos en particular que son las más importantes, que es la N501Y y la E484K. Son mutaciones que están en esta molécula de la espiga. Ahí es donde ocurren muchas de las mutaciones que le dan ciertas ventajas. Y tiene sentido porque esa proteína es clave para infectar y la que más llama la atención de nuestro sistema inmune. Entonces, estas mutaciones se han caracterizado, particularmente N501Y, se ha caracterizado en aumentar la transmisibilidad y E484K en evadir anticuerpos neutralizantes. Si nos ponemos moleculares, recuerden que los aminoácidos son como los bloques de Lego para armar las proteínas. Y lo que significan estos números y letras es en qué posición hay un cambio de un aminoácido por otro. Por ejemplo, N501Y quiere decir que lo que hace esa mutación es reemplazar el aminoácido asparagina, que está en la posición 501 de la proteína de espiga del virus, por otro aminoácido, la tirosina. La mutación N501Y la comparten la variante alfa, beta y gamma. Como indica Ramírez, también hay otra mutación en la proteína de espiga. Es la E484K o IC. Eso significa sustituir el aminoácido glutamato por el aminoácido lisina en la posición 484 de la proteína de espiga. Y esta mutación tal parece que le ayuda al virus a esquivar en parte a nuestro sistema inmune. Además, esta mutación está presente en la variante gamma y beta. Si ustedes se fijaron, principalmente pues hablamos de 3 de las 4 variantes de preocupación. Quería esperar y dejar tiempo y espacio para hablar de la que falta, la que más nos inquieta y a la que todos los focos del mundo están apuntando, la variante Delta, originalmente identificada en la India. Ahí les van algunos datillos cocteleros sobre esta variante. Resulta que se transmite un 60% más que la variante Alfa. En el Reino Unido ya es la variante dominante, al igual que en Estados Unidos. Allí, más del 50% de los casos son producto de esta versión del coronavirus. La Delta ya ha sido detectada en al menos 98 países, y en Latinoamérica, el actual epicentro de la pandemia, la han confirmado en 14, entre los que están Argentina, Chile, Perú, México o Brasil. Y yo diría que es cuestión de tiempo que llegue aquí o pues que la detecten. Esta variante está forzando que en otros países como Bangladesh, Australia o Malasia se estén tomando medidas duras y restrictivas por el aumento de los casos. Y ahí les va más información. A esta variante la llaman la doble mutante, porque dentro de las mutaciones que ha acumulado hay 2 que preocupan. ¿Y dónde están? Pues adivinen. Sí, en la proteína de espiga. Una es la L452R, que la hace más transmisible. Y la otra mutación es la E484Q, una versión de la mutación IC, que está en las variantes gamma y beta, ¿se acuerdan? Este cambio de letras le ayuda a esquivar defensas. Y en otras palabras, eso también significa capacidad de reinfección. Después de más de un año desde que arrancó la pandemia, el coronavirus y sus variantes nos ponen contra las cuerdas otra vez. Eso sí, la diferencia es que esta vez hay vacunas que se están pinchando en los brazos de la gente. ¿Pero funcionan contra esta y las demás variantes? Esa es una pregunta importante. Ya regresamos. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon.
Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shotsdeciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. ¡Shots de Ciencia! Kio, ¿cómo van? Soy Efraín Rincón y estamos de vuelta con este shot sobre las variantes. Cuando se trata de buscar estas distintas versiones del virus, los investigadores se ponen su pinta de detectives y en vez de seguir las pistas con lupa, lo hacen utilizando técnicas moleculares avanzadas y computadores muy poderosos. Hola. Sonido, sí. Les cuento que salí de la casa para visitar a GenCor, un laboratorio en la Universidad de los Andes. Allí están haciendo pruebas como la PCR para detectar el COVID y además andan tras la pista de las variantes. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes dónde encuentro a Marcela Guevara? Acá. Gracias. ¿Por acá? Estaba en fondo. Listo, gracias. Hola Marcela. En el laboratorio hablé con la bacterióloga Marcela Guevara. Mi nombre es Marcela, no mentiras, espera. Mi nombre es Marcela Guevara, soy coordinadora del Centro de Secuenciación de la Universidad de los Andes y del Laboratorio de COVID de la misma universidad. GenCor hace parte de una red de vigilancia genómica de 19 laboratorios y que es liderada por el Instituto Nacional de Salud. También hacen parte el laboratorio que dirige Juan David Ramírez en la Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional de Antioquia, el Instituto Humboldt, la Universidad del Valle, entre otras. Y todos se han puesto de acuerdo para detectar y conocer cómo pueden qué virus está moviéndose entre los colombianos y las colombianas. Entonces se hace un rastreo, que realmente lo que se hace es un rastreo de mutaciones que están dentro de estos dos linajes y se presume como que hacemos todo el tamizaje de muestras positivas. Y para hacer esta vigilancia genómica PCR, y conocer cuáles son esas variantes que están por ahí, se utiliza una técnica molecular que se llama secuenciación genómica. Esto que les voy a decir quizás les suene familiar, porque hay una sigla muy popular ante las sospechas de COVID y que antes uno solo escuchaba de puertas para adentro en los laboratorios. Sí, la PCR. Esta prueba sirve para coger pedazos muy pequeños, fragmentos muy pequeños de información genética y le hace copias hasta que sean fáciles de analizar. Y se usa, por ejemplo, muy frecuentemente en la ciencia forense. Y claro, también sirve para saber si usted tiene el coronavirus, o sea, diagnosticar si una persona es positiva o negativa para la enfermedad. Pero el rollo con la secuenciación es que es muchísimo más complejo, porque ahí lo que queremos hacer es conocer letra por letra las instrucciones de armado del virus. Entonces ya hace que el proceso sea mucho más dispendioso, saber que cada letrica que se está colocando en cada posición pues es la correcta, que no hay errores, ¿sí? O que por el contrario, si detectamos una mutación, mirar si esa mutación dentro del genoma me puede implicar una evasión del sistema inmune, una evasión de la vacuna, ¿sí? Entonces es un proceso mucho más dispendioso y mucho más complejo. Si les interesa saber un poco más de la secuenciación y qué otras aplicaciones tiene, los invito a que escuchen el episodio 10 de este podcast que se llama Los inquilinos de tu panza a través de un computador. Pero continuemos. Esta técnica, en todo caso, lo que requiere es muchísimo tiempo y una capacidad importante. Ojo a esto. Primero hay que partir la información genética del virus en pedacitos. Después multiplicarlos muchísimas veces para al final tener un rompecabezas de cientos de miles de fichas. Luego la máquina de secuenciación detecta o lee estas fichas y le pasa esta información a supercomputadores que usando algunas instrucciones debe resolver cómo es que estaba armado el rompecabezas originalmente. Así es que podemos conocer el genoma del coronavirus y si existen mutaciones que nos interesan. Y para que se hagan una idea, desde que se toma la muestra para analizarla hasta saber qué letras tiene el genoma, el proceso puede durar hasta unos 10 días. Y una cosa es utilizar esta técnica netamente para la investigación, como en el caso de Colombia, pero otra muy distinta para la salud pública. Y eso es lo que nos está poniendo a hacer este virus.
Fue solo hasta diciembre que el Instituto Nacional de Salud empezó a liderar esta red de vigilancia del COVID en el país. Aquí, Juan David Ramírez, que también hace secuenciación en su laboratorio. ¿Por qué? Porque la vigilancia genómica o la secuenciación genómica estaba dirigida a universidades o a centros de investigación o a grupos de investigación. No es un proceso que rutinariamente se haga desde la vigilancia en salud pública. La vaina de implementar toda esta vigilancia genómica es que hay varios cuellos de botella que ha tocado superar. Por ejemplo, capacitar a más centros de investigación para que sepan cómo hacer la secuenciación, adquirir más equipos y de hecho uno de los más complejos, conseguir reactivos o más bien los químicos necesarios para hacer este proceso. Ninguno de los productos que se requieren para secuenciación se hacen en Colombia, son reactivos que vienen de importación, entonces se demoran en traer. Entonces, sin una capacidad tan desarrollada como la de otros países, pues para hacer vigilancia y hacer muchísimas secuenciaciones cada semana, pues hay que ser más estratégicos, uno, para buscar dónde es y dos, para optimizar los recursos. Y ahí es donde entra el tamizaje del que habla Marcela Guevara. Y para hacerlo, lo primero que se necesita es seleccionar dentro de las muestras que dieron positivo aquellas que demuestran una buena cantidad de ARN del virus. Y con base en eso, aparecen más filtros que sirven para afinar la búsqueda y así secuenciar con más precisión. Uno, pues un criterio es esas poblaciones que tienen en bastante contacto con gente, entonces personal del área de la salud. O personas que llevan varias semanas en una unidad de cuidados intensivos. Pacientes que han viajado al exterior. También ven si hay gente con reinfecciones comprobadas, si son poblaciones vacunadas, si se infectaron e incluso se percatan hasta de la edad. Si te das cuenta, pues es muy raro ver niños contagiados, entonces si es un paciente muy joven, también se prioriza pues su vigilancia genómica. Esta estrategia ya ha permitido tener información. Según el último reporte del 14 de junio del Instituto Nacional de Salud, se han secuenciado 1.446 genomas hasta ahora y se han identificado 60 linajes, dentro de los que está el alfa y el gamma, por ejemplo. Oigan, no sé si ustedes han escuchado este dicho que dicen cuando hay algo que es muy difícil de encontrar, que es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, pues este tipo de vigilancia genómica, o por lo menos la que se hace aquí, pues es un poco lo mismo, solo que con una diferencia. Sí es como buscar una aguja en un pajar, pero lo hacemos con imán. Lo importante es continuar con esta vigilancia paulatinamente que permitan tomar decisiones y decisiones que vayan encaminadas pues a la protección de la vida, pero también a la protección de la economía, la salud mental. Ya volvemos para hablar de vacunas y para que se tomen un respiro o un shot. Hola, ¿cómo les fue? ¿Sí respiraron? Bueno, pues mientras ustedes se fueron, yo me quedé pensando en que si hay algo que nos ha mostrado esta pandemia es ver cómo está funcionando la ciencia. Y hay varias cosas que nos ha mostrado. Uno es que no es dogmática, que no tiene la verdad absoluta. Y lo segundo es que todo el tiempo se está construyendo. De hecho, la ciencia lo que hace es refutarse a sí misma. Y su proceso, pues la verdad es que ha permitido responderle a este virus, de enfrentarlo. Por ejemplo, desde la epidemiología hasta hacer más eficientes las pruebas de diagnóstico. Pero sin duda, uno de los logros ha sido la elaboración de las vacunas contra el COVID en un tiempo récord. Y es que las personas confunden o creen que si se vacunan, automáticamente esa vacuna implica que nunca se van a infectar. Y pues eso es falso, porque hay una efectividad de infección o una eficacia de infección de las vacunas y hay otra efectividad de hospitalización y de muerte. Oigan, esto hay que dejarlo muy claro. Toda la estrategia y los planes mundiales de vacunación lo que buscan es que las personas no lleguen a un hospital y no lleguen a una UCI y por ende no mueran. La evidencia arrojada por los ensayos clínicos demostró que todas las vacunas tienen entre un 85 y un 100% de eficacia para evitar la enfermedad grave o la muerte. Va un ejemplo para entender esto de la eficacia.
Cuando las empresas Pfizer y BioNTech sacaron su vacuna, los resultados de eficacia fueron del 95% contra cualquier grado de enfermedad. Ese porcentaje es la reducción relativa del riesgo de tener la enfermedad. En otras palabras, quiere decir que en condiciones ideales, una persona vacunada con las 2 dosis, el riesgo de enfermarse disminuye en un 95%. Decir que una vacuna es mejor que otra solo basándose en ese porcentaje, pues sería contraproducente porque cada empresa tuvo en cuenta protocolos distintos, hicieron sus ensayos clínicos en momentos distintos, en poblaciones diferentes, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Además, las condiciones ideales solo ocurren en los ensayos clínicos. En la vida real ya no se trata de eficacia, sino de efectividad. En condiciones reales hay más variables que no se pueden controlar, como las variantes, la disponibilidad, el acceso, la población, el uso de tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. Con la de Pfizer y BioNTech, un estudio del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, CDC, encontró que la efectividad de esta vacuna, por ejemplo, en personal de primera línea de salud, fue del 90%. Ahora que tenemos una vista más general sobre la eficacia y efectividad de las vacunas, ¿qué podemos decir de su desempeño frente a las variantes? ¿Funcionan? Pues esto es a lo que apunta la evidencia. A ver, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que la vacuna de Pfizer y BioNTech fue 97.4% efectiva contra casos de enfermedad grave o muertes frente a la variante alfa y beta. Otro estudio en Inglaterra, que todavía no ha sido revisado por otros investigadores, evaluó la efectividad de la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca contra la variante Delta. Vea pues. Y sugiere que ambas siguen teniendo un buen nivel de efectividad. 87.9% para Pfizer BioNTech y 59.8% para la ChAdOx 1 de AstraZeneca. Bueno, en todo caso la efectividad sí se redujo un poco, pero funciona. Miren este otro. Recientemente Moderna dijo que los últimos estudios realizados encontraron que la vacuna puede neutralizar varias variantes, entre las que están la alfa, la beta, la gamma y delta. Bueno, eso sí, hablan de una reducción modesta. A ver aquí, en un estudio publicado en la revista Nature, sobre la efectividad de la única dosis de Johnson & Johnson en las variantes, encontraron que había protección. Midieron la respuesta de anticuerpos y células del sistema inmune frente a las variantes. Aquí hay más. Y vieron que la respuesta inmune seguía manteniéndose frente a las variantes alfa, beta y gamma. Eso sí, en comparación con el coronavirus original, la respuesta de anticuerpos fue menor para la beta y la gamma. Pero la provocada por células de nuestro sistema de defensa se mantenía. Y frente a la delta. Recientemente la compañía anunció que su dosis seguía siendo altamente efectiva contra esta variante. Sin embargo, estos análisis aún no han sido revisados por expertos. Y fue hecho en un número pequeño de participantes. Bueno, aunque es algo que hay que tener en cuenta, pues por ahora esta vacuna sigue firme. De esta quería ver algo. La vacuna de Sinovac, el laboratorio chino. Esta es la vacuna que más se ha puesto en el país hasta ahora. Pero bastante desinformación ha rondado sus 2 dosis y varios medios le han dado golpes bajos sin tener el contexto completo. Dice, según resultados obtenidos en Chile, sabemos que esta vacuna es un 90% efectiva en reducir el riesgo de terminar en una UCI, y un 86.4% para evitar la muerte. Hay resultados en Uruguay. Ahí vieron que la vacuna tiene una efectividad para prevenir una UCI o morir del 92 y 95% respectivamente. Y terminan con... En el Instituto Butantan, un centro de investigación biológica de Brasil, vieron que esta vacuna es efectiva contra la variante gamma. Sin embargo, todavía no hay evidencia de cuál sea su efectividad contra la variante delta. Bueno, habrá que esperar. Y faltó una más. Recientemente, Pfizer dijo que, a partir de la información recogida por el Ministerio de Salud de Israel,
Tal parece que la efectividad de la vacuna de Pfizer se redujo, en parte gracias a la variante Delta. Pero ojo, la efectividad para evitar que una persona llegue a un hospital o se muera, que básicamente es muy importante, se mantuvo intacta. Así que, después de escuchar este compendio de literatura científica, ¿qué podemos decir? Pues la respuesta es que sí, que hay evidencia que demuestra que las vacunas siguen siendo efectivas, incluso contra las variantes. Además, hay estudios como el de la CDC que sugiere que vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, pueden proteger de la infección. Entonces aquí el mensaje final es: las vacunas funcionan y hay que confiar actualmente en el plan de vacunación. Y de hecho es la única esperanza que tenemos actualmente para poder salir de la pandemia. Pero, ¿qué significa salir de la pandemia? ¿Acaso habrá un momento donde todo esto termine? Mejor dicho, ¿tendremos un escenario en el que no haya más COVID? ¿Qué va a pasar? Esta pregunta se las hice a las voces que han escuchado en este episodio, y la mayoría, como varios investigadores que están vigilando el COVID, concuerdan en que este virus hará parte de nuestras vidas. Entonces es muy probable que COVID-19 se vuelva una enfermedad estacional, así como se han vuelto muchos rinovirus u otros virus respiratorios, no solo para el caso de influenza, sino otro tipo de virus respiratorios. Y es muy probable que a partir de ahora toque ponerse refuerzos cada año. Y que si aparecen nuevas variantes, pues las vacunas tendrán que adaptarse para enfrentarlas. Y lo bueno es que las vacunas de RNA que Pfizer y Moderna han logrado producir, que son altamente efectivas, se pueden producir en un tiempo récord también, en manera de 1 o 2 meses. Yo creo que ya se podrían tener nuevas vacunas que ataquen esas variantes más agresivas. Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Este episodio fue producido y editado por Efraín Rincón. Ignacio Galán asistió a la edición. En Shots de Ciencia estamos Esteban Pardo, Ignacio Galán y yo, Efrito Refrito. Gracias a Ana María González, Juan David Ramírez y a Marcela Guevara. Hasta la próxima.